Voy a, voy a empezar a grabar para que estén atentos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a este nuevo ciclo de webinars. El día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre Bitcoin y el consumo energético, que es, digamos, el modelo de dificultad que será llevado a cabo por Julián Trangosh, quien es socio y participa activamente como vocero de la ONG Bitcoin. Bueno, me presento, mi nombre es Jenny, yo soy psicóloga y me estoy sumando a la ONG desde el área de formación. Antes de presentarme formalmente, el día de hoy los quiero comentar de qué es la ONG Bitcoin, que es una organización sin fines de lucro y con fines educativos que promueve y desarrolla el conocimiento en adopción a las diferentes tecnologías descentralizadas. También nosotros participamos en diferentes actividades que promulgamos dentro de la ONG, que digamos está la diplomatura, que es un programa, digamos, abocado a la criptoeconomía y derecho para las personas que están en el área de legales y que si quieren sumarse también a estos desayunos que hacemos también para comentar diferentes temas. También tenemos las charlas introductorias que son los días jueves, todos los jueves a las 19 horas, también por Zoom. Y también tenemos, digamos, cursos especializados más en Bitcoin y blockchain que son, digamos, un poco más avanzados. Bueno, les presento acá a Julián, que es un graduado de la UTN, que desempeña como ingeniero eléctrico, y sobre las sustentaciones eléctricas de alta tensión. Sí, ahí corrígeme, Julián, porque te estoy haciendo la presentación. Bueno, es docente de varias asignaturas ya desde el 2018 y participa muy activamente dentro de la comunidad y dentro de la ONG. ¿Sí? Es una persona que sabe mucho. Esta charla va a durar aproximadamente 1 hora, igual va a quedar grabada para que si se perdieron algo la puedan ver más adelante. Y pueden hacer cualquier tipo de consulta por el chat y va a ser, digamos, resuelta al final de la charla, ¿sí? Para no poderlo interrumpir y que él pueda hacer su exposición. Así que, bueno, quedamos aquí atentos a lo que necesiten y le voy a dar pie a nuestro gran Julián para que inicie. Gracias, Jenny. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a arrancar un poquitito con esto que armé para hoy, que hay varias webs de interés y están todas las referencias. Vamos a hacer primero un poquitito un disclaimer de lo que sería un descargo de responsabilidad, porque hoy voy a hablar de modelos de evaluación de Bitcoin, cómo detectar algunos momentos en donde Bitcoin puede estar sobrecomprado, sobrevendido. Vamos a hablar más adelante también de cómo son los movimientos de los mineros, los movimientos económicos de los mineros, mejor dicho. Y entonces, nada de lo que yo les comparta en esta clase tiene que ser tomado como un consejo financiero, se los comparto como curiosidades, o sea, si les sirve y lo utilizan y les va bien, eso está buenísimo, pero básicamente son todas cosas educativas para entender cómo es el comportamiento de Bitcoin como red. Simplemente de la experiencia de haber estudiado ingeniería eléctrica y de haber sido docente de análisis matemático, me da algunas herramientas para mirar gráficos y comportamientos y entender cómo van funcionando los sistemas como para entender cómo funciona esta parte de Bitcoin. Entonces, vamos a arrancar con dos frases, una de Ralph Merkle, que es el que inventó los árboles de Merkle que nosotros utilizamos dentro de Bitcoin para la verificación de pago simplificado y para demostrar las pertenencias de las transacciones adentro de los bloques. Entonces él dijo que Bitcoin vive y respira en Internet, y vive porque básicamente puede pagarle a la gente para mantenerlo vivo. ¿Sí? Él dice, pagarle a la gente es simplemente porque cualquier persona que sostiene Bitcoin, ¿sí? Cuando tenemos estos movimientos de precios ascendentes, claramente nos está pagando de una forma indirectamente. Y que la emisión de los Bitcoins nuevos, ¿sí? Siempre va hacia los mineros. ¿Sí? Y entonces vive porque realiza un servicio útil que la gente pagará por realizar. Hoy, en momentos como este, donde tenés el movimiento de los camioneros de Canadá, o como uno tiene, por ejemplo, la guerra en Ucrania, y Bitcoin nos sirve para tener sistemas, ¿sí? Un sistema incensurable para poder enviarles
dinero a este tipo de personas, ¿sí? Básicamente tener un dinero que no esté controlado estatalmente. Y después es otra frase que es en este caso de Albert Einstein, que dice que la energía no puede ser creada o destruida, solamente puede cambiar de una forma, ¿sí?, a otra. Y yo creo que esto va a ser lo que nos va a guiar básicamente en todo este webinar, ¿sí? Entender cómo es que va fluyendo la energía y cómo es que se sostiene este sistema y cómo nosotros podemos de alguna manera leerlo o entenderlo para poder tener algún tipo de ventaja económica a la hora de o comprar o a la hora de vender algunos bitcoins que necesitemos hacerlo. Entonces, vamos a tener una descripción general con respecto a hoy, una descripción general de qué es On-Chain Analytics, cómo nosotros lo podemos leer, la prueba de trabajo distribuida, cómo es el modelo de incentivos e ingresos de los mineros. Vamos a entender cómo funciona Bitcoin como una suerte de dinero energético y vamos a estudiar algunos indicadores que parecen interesantes, el modelo de dificultad, las hashing ribbons, el modelo de regresión lineal de la tasa de hash y tal vez el futuro de la industria minera, ¿sí? Entender cuáles pueden ser algunas de las limitaciones físicas que nosotros podemos tener dentro de esta industria. Entonces, entendiendo con respecto a lo que sería la on-chain data, ¿sí? La base de datos de Bitcoin es una red abierta y es pública y es transparente en el sentido de que toda la información está pegada en los encabezados de los bloques y en las mismas transacciones que nosotros podemos ver, ya que es pública la cadena de bloques. Y entonces, básicamente nosotros podemos extraer y analizar información dentro de esa cadena de bloques que nos permite a nosotros sacar ciertas conclusiones acerca de si la red está teniendo un comportamiento saludable o si esta red no está teniendo un comportamiento saludable. Entonces, en la base de este análisis que nosotros podemos hacer de lo que sería On-Chain Analytics, tenemos nosotros indicadores básicamente como lo que sería el hashing power de Bitcoin, el poder de defensa que nosotros tenemos dentro de la red, podría ser las transacciones que se están realizando y que se están confirmando dentro de la cadena de bloques, podría ser el mempool también es un lugar de estudio para entender cuándo Bitcoin está burbujeante o cuándo Bitcoin no está burbujeante, y entonces todos esos indicadores nosotros los podemos básicamente estudiar, y con eso nosotros, sumado con el segundo escalón, ¿sí?, que sería básicamente cómo es el comportamiento de las personas que están comprando y vendiendo este tipo de activos, lo que nosotros podemos básicamente entender es cómo se va a seguir comportando mientras los mismos incentivos estén operando, cómo se va a seguir comportando este activo, y eso es básicamente lo que nos lleva a la punta de la pirámide, que es encontrar alguna forma de evaluar, ¿sí?, evaluar cuánto tiene que valer Bitcoin en ciertos momentos dados, ¿sí? Bitcoin, como cualquier tipo de red, ¿sí?, tiene más valor a medida que más participantes van ingresando dentro del... Ingresar la palabra no me gusta, a medida que más participantes o a medida que más usuarios hay dentro de este sistema. O sea, Bitcoin como red monetaria que tiene 250 millones de personas, ¿sí?, es útil porque es incensurable, no es controlado por nadie, y porque, bueno, nosotros nos podemos enviar dinero de un lado a otro, ¿sí?, utilizando esta red. Entonces, el repaso de lo que sería la prueba de trabajo, ¿sí? Bitcoin tiene una de sus tecnologías, es la prueba de trabajo, es el mecanismo de consenso y tal vez lo más importante porque es lo que mantiene sincronizada a la red, ¿sí? Ya que una de las reglas fundamentales de Bitcoin es que la cadena con mayor cantidad de prueba de trabajo acumulada es la que es considerada la cadena honesta dentro de la red. Y es lo que básicamente utiliza Bitcoin para incentivar la seguridad y la finalidad de la cadena, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros enviamos una transacción de Bitcoin hacia otra persona por una compraventa de algún tipo de servicio, esperamos en general a que haya una confirmación de esa transacción para asumir que ya hubo finalidad de pago, ¿sí? Recuerden que una vez que se construye un bloque, todos los demás bloques van construidos arriba de ese y entonces se hace exponencialmente cada vez más difícil tratar de revertir alguno de estos pagos.
Los mineros, estos participantes que dan, ¿sí?, un servicio hacia la red y que utilizan sus servidores para defenderla, compiten básicamente entre ellos realizando un cálculo, ¿sí? El cálculo es básicamente encontrar un número que se llama nonce, number only used once, para adivinar un rompecabezas criptográfico. Eso quiere decir básicamente que el encabezado del bloque, ¿sí?, sea menor que lo que se llama el objetivo, un target, ¿sí? Y básicamente existen muchos nonces por cada bloque y simplemente los mineros compiten entre sí a ver quién es el primero que lo logra encontrar directamente. Y lo que hacen ellos es presentar este nonce al resto de los participantes de la red de Bitcoin, ya sean los nodos o ya sean los otros mineros, y simplemente presentando este nonce y algunos parámetros extra del encabezado del bloque, todos los demás participantes de la red nos podemos dar cuenta de que hubo un gasto energético, que la prueba de trabajo se cumplió y básicamente que ese bloque es un bloque válido que contiene todas transacciones válidas. Entonces, una vez que los mineros encuentran uno de estos bloques, la condición de carrera vuelve a empezar dentro de la red y todos los demás participantes, habiendo aceptado este bloque como el último bloque válido de la red, empiezan a competir por la construcción de el siguiente bloque, recordando que todos los bloques son secuenciales, o sea que el bloque 5 viene después del bloque 4 y el bloque 730.000, ¿sí?, viene después del bloque 729.999. Entonces, este sistema tiene tres funciones principales. Actúa como un mecanismo de incentivo para distribuir los bitcoins, ¿sí? Una de las primeras reglas que uno ve es, bueno, ¿dónde aparecen los bitcoins? La moneda en circulación. Y entonces, la primera transacción de cada uno de estos bloques es lo que se llama la transacción de Coinbase o la transacción de base monetaria. Y ahí adentro nosotros tenemos la aparición de los bitcoins nuevos dentro de circulación directamente. Y estos bitcoins son recompensados siempre a aquellas personas, ¿sí?, que están participando de la minería, o sea que básicamente gastaron electricidad, gastaron hardware, operación, todo para básicamente asegurar la red de Bitcoin. Entonces, la prueba de trabajo lo que hace es arraigar el costo de la seguridad y el ataque de la red de Bitcoin hacia la física directamente, porque la energía que nosotros estamos utilizando, y estoy hablando en este caso de tres tipos de energía fundamental. Uno tiene la energía embebida, ¿sí?, la energía embebida dentro de los equipamientos que nosotros tenemos. Cada vez que nosotros queremos construir un nuevo equipo de ASICs, lleva esos chips, lleva ingeniería, todo hasta que se empaquetó en un nuevo servicio y se lo llevó hacia el destino donde va a estar funcionando y donde va a estar operando, ¿sí? Todo eso es energía previa a que el ASIC, esta máquina, entre en funcionamiento. Y después, una vez que entra en funcionamiento, después lo que vos tenés es la energía de operación y mantenimiento. De estos ASICs, uno lo que tiene que hacer es operarlos, gastar energía eléctrica, ¿sí?, en darle seguridad a la red dentro del sistema, y bueno, la energía eléctrica, que era lo que hablaba. Entonces, toda esta energía que se consume asegurando a la red de Bitcoin hace que spam y cualquier tipo de ataque de denegación de servicio, imagínense que alguien empiece a hacer todas transacciones muy baratas, por decirlo así, o de poco peso económico, bueno, sean costosas porque uno tiene que sí o sí, para propagar una red, una transacción dentro de la red de Bitcoin, tiene que pagar lo que sería el costo de esa transacción directamente. Entonces, este esquema, este enclavamiento que nosotros tenemos entre el mundo real, el mundo físico y el mundo digital de la red de Bitcoin, este gasto energético que nosotros tenemos que realizar en un inicio y que después lo único que nosotros obtenemos son Bitcoins adentro de este sistema, hace que se construya un muro digital de protección alrededor de todas estas transacciones confirmadas, que solamente se puede derribar, solamente nosotros podemos revertir una transacción si realizamos lo que se llama un ataque de 51%. El ataque de 51% quiere decir gastar más energía, ¿sí?, solamente para revertir alguna de las transacciones de algún bloque previo. Esto nos da como una conclusión de que Bitcoin, ¿sí?, es un sistema termoeléctrico inmutable, ¿sí?, o sistemas termoeléctricos, porque tiene termodinámica dentro de los mineros que están
gastando toda esta energía eléctrica, ¿sí? Y estamos asegurando básicamente la red de Bitcoin con esta electricidad, y entonces eso nos da como una garantía, ¿sí? que ninguno de los participantes va a intentar de hacer trampa dentro de este sistema, porque si un minero intenta de propagar un bloque que no cumple alguna de las reglas del consenso de la red, es el resto de los 60.000 nodos de la red que de pronto va a rechazar ese bloque, y entonces nuestro minero queda en offside. Queda en offside porque él ya gastó la energía eléctrica, que la tiene que pagar en dólares al final de su mes, y después él no obtuvo ningún tipo de recompensa dentro de estos sistemas, ¿sí? Hoy un bloque de Bitcoin debe tener aproximadamente unos 300.000, casi 400.000 dólares de recompensa dentro del bloque. Entonces, esto es algo de lo que ya veníamos hablando hace un poco. Cada uno de los bloques nuevos que se crean dentro de la red lo que hace es enterrando todas las transacciones previas. A medida que uno va teniendo más confirmaciones apiladas arriba de una de las transacciones, ese settlement final se va haciendo probabilístico, y cada vez se vuelve imposible de revertir una transacción dentro de la red de Bitcoin. Hoy ya revertir un bloque en una transacción de Bitcoin requiere un gasto energético muy grande, ¿sí? Requerir tal vez 3 confirmaciones es un gasto aún mayor, y si uno realizó una transacción al día siguiente, que son 144 bloques, es físicamente imposible de ingresarle toda esa energía a un sistema para tratar de revertirla. Entonces, todo este trabajo de la red, ¿sí? que lo hace acumulando todo este trabajo, y la condición de carrera dentro de la red de Bitcoin, hace que sobreescribir transacciones que ya tienen algunas confirmaciones sea imposible, porque básicamente los nuevos participantes, los que están tratando de revertir la cadena, los atacantes, tienen que ingresar toda esa energía, ¿sí? En un lapso de 10 minutos, cosa de que nadie se dé cuenta y nadie pueda detectar estos ataques. Y eso, básicamente, el hecho de que la red de Bitcoin vaya ingresando la energía a lo largo de los diferentes bloques y que los atacantes lo tengan que hacer en un lapso de 10 minutos, es lo que realmente lo hace un sistema que sea muy invencible y muy inmutable. Entonces, la minería de Bitcoin es un sistema que tiene las mismas características que Bitcoin. Es un sistema que no tiene permiso. Cualquier persona que elija comprometer poder computacional puede participar dentro de la red. Hoy, con los precios actuales, hay mineros viejos que se pueden comprar de forma usada y que siguen siendo rentables al día de hoy. No serán los más eficientes, obviamente, pero te permiten a vos minar bitcoins sin permiso de nadie más, y obtener bitcoins sin ningún tipo de nombre, sin asociarse a ningún tipo de persona. Y este mecanismo, ¿sí? Lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? La prueba de trabajo distribuida, se beneficia de la diversidad geográfica y jurisdiccional de los mineros. Esto nosotros lo vimos el año pasado, cuando básicamente China prohibió la minería de Bitcoin, ¿sí? adentro de su territorio. Lo que nosotros vimos ahí en ese momento fue una caída del poder de cómputo de la red de Bitcoin de más o menos un 50%. La red estaba operando hasta esos máximos de 180 exahashes, pasó a estar más o menos en 90 exahashes, y eso lo único que hizo fue reconfigurar geográficamente la minería de Bitcoin. Hasta lo que yo tengo entendido, la minería de Bitcoin geográficamente se fue hacia 3 nuevas jurisdicciones. Kazajistán es una, simplemente porque estaba cerca de donde está China. Y después se fue en general a Estados Unidos y a países de Europa, ¿sí? Otros países que ya eran buenos en la minería de Bitcoin siguieron recibiendo más minería de Bitcoin, como puede ser el caso de Islandia, que tiene mucha energía hidráulica y además y tiene un clima frío. Y entonces mucha gente hizo el movimiento de la minería. Entonces, fíjense que la minería de Bitcoin no es que no puede ser atacada, es atacada, pero por ejemplo, una vez que se realiza este ataque, ya no se puede realizar de vuelta este mismo tipo de ataque.
O sea, China, que lo prohibió, ya no se beneficia de tener los mineros ahí adentro de China y ya no la puede prohibir de vuelta. El sistema, el mismo mecanismo, aprende sobre sí mismo y hace que sea resiliente, ¿sí? Como antifrágil, diría la palabra de Nassim Taleb, que ya no lo queremos más, pero es un sistema antifrágil. Una vez que uno lo ataca, el sistema aprende y ahora todos los demás países que hoy tienen minería de Bitcoin tienen que tomar la decisión de permitir la minería de Bitcoin o prohibir la minería de Bitcoin. Son esas dos las opciones que tienen, ¿sí? Si ellos la prohíben, ya aprendieron del sistema de China, que lo único que hizo es, bueno, prohibiste la minería de China dentro de tu país, las personas van a poder seguir utilizando Bitcoin adentro de tu país, pero vos te perdés de cualquier tipo de impuesto o de tax que vos le puedas obtener, ¿sí? Decir, bueno, no sé, la minería de Bitcoin tiene un impuesto de un 1% acá dentro de este país, te lo perdés o te perdés de los trabajos y la industria que estás generando, ¿sí? Adentro de tu país. En estas pruebas de trabajo, distribuidas, no hay ninguna coalición de mineros que pueda evitar que otro minero se conecte. Siempre que uno tenga un equipo, uno lo puede conectar adentro de la red y es una ventaja notable que tiene esta prueba de trabajo sin permiso sobre las reglas de consenso que compiten. Yo creo que Bitcoin hoy ya ganó con respecto a cuál es la cadena de prueba de trabajo más poderosa del mundo. Todas las demás cadenas están compitiendo tal vez por otros efectos, como puede ser las de prueba de participación o demás. La prueba de trabajo ha tenido 4 etapas muy distintivas a lo largo de la historia Bitcoiner. Yo tengo acá hasta el 2015, pero ha quedado en esta última etapa desde el 2013. En un principio, cuando eran Satoshi, Halfin y los primeros cyberpunks alimentando el sistema Bitcoiner, la prueba de trabajo se realizaba del mismo cliente de Bitcoin, ¿sí? El mismo cliente era el que te permitía a vos básicamente sincronizarte, ¿sí? Gastabas algo del poder de cómputo del CPU, ¿sí? Y eso automáticamente en todos los clientes de Bitcoin Core funcionaba así. Luego, cuando el sistema se empezó a profesionalizar más, fíjense que el hashing power pega un salto, en este caso entre el 2000, a mediados del 2010, fue cuando Laszlo, que es el de las pizzas, Laszlo es el que inventó los pools de minería, si mal no recuerdo, o es el que inventó la minería GPU. Ahora eso podría ser cualquiera de las dos opciones, no lo recuerdo exactamente, que no inventa, pero deciden mover el proceso de los cálculos, de esto de la prueba de trabajo, de las CPUs a las GPUs, ¿sí? Son las placas de video, y entonces, fíjense que la minería de Bitcoin directamente aumenta su poder de cómputo en un orden de magnitud, ¿sí? Del 2010, 1, 2, 3, 4, 5 órdenes de magnitud de una tecnología, una unidad de procesamiento central, a una GPU. Después, durante el 2011 hasta el 2013, se utilizaron lo que se llamaban Field Gate Programmable Array. Son algunas placas que si bien son de usos generales, uno las puede programar para que realicen algún tipo de proceso específico, y en este caso el proceso específico era la minería de Bitcoin. Pero ya a partir del 2013 empezaron a aparecer lo que se llaman los ASICs, que son los Application Specific Integrated Circuits, que son simplemente computadoras que tienen un único propósito y tienen un único diseño, que es la minería de criptomonedas a través del algoritmo SHA-256, que es lo que utiliza en este caso Bitcoin. Bueno, y desde ese entonces que está profesionalizado al máximo la creación de estas computadoras. Pensémoslo desde un poquitito más externo. Logramos que una industria que no existía en 4 años diseñe sus propios microchips para defender la red de Bitcoin y ser la supercomputadora más grande del mundo. De hecho, Bitcoin en su defensa le gana a las 5 supercomputadoras que tiene abajo, combinadas directamente. Bueno, los ASICs han ido evolucionando. Yo creo que les tengo un gráfico más adelante de cómo va funcionando la eficiencia. Pero les traje este gráfico que muestra básicamente el poder de cómputo de la red de Bitcoin, que es la curva roja, en este caso, que es la que se llama Mean Hash Rate. ¿Sí? Después tenemos la curva en azul. El hash rate y la dificultad de la red están relacionadas intrínsecamente entre sí.
¿sí? A medida que más poder de cómputo ingresa dentro de la red, ¿sí? Más aumenta la dificultad de forma de mantener el tiempo entre los bloques como constante. Y fíjense lo siguiente, que para eso les compartía este gráfico, es que el market cap de Bitcoin, ¿sí? Tiene unas curvas que van acompañando de cierta forma a la dificultad, en este caso, ¿sí? de la red. Hay alguna relación y a lo largo básicamente del resto del webinar vamos a seguir hablando, ¿sí? de cómo es esta relación que hay entre la plata total almacenada dentro de Bitcoin, por decirlo de una forma, ¿sí? Y la dificultad, que es una forma de medir la seguridad dentro de la red. Entonces, al centro de Bitcoin, de lo que yo creo que es tal vez lo más interesante, es que hay una función que se llama ajuste de dificultad. Esta función que se llama ajuste de dificultad, para aquellos que estudiaron ingeniería, es simplemente una retroalimentación de primer orden dentro de cualquier tipo de sistema, en donde en el sistema entra energía eléctrica y salen transacciones dentro de la red de Bitcoin, y a la salida, en verdad salen bloques, y adentro de los bloques transacciones, y a la salida de esos bloques lo que se hace es medir el tiempo que hay promedio entre bloques, y se compara contra lo que sería el tiempo de diseño de Bitcoin, que son los 600 segundos. Y bueno, si ese tiempo es menor o si ese tiempo es mayor, lo que sucede es que se ajusta la dificultad cada 2016 bloques, que son aproximadamente 14 días. Entonces, a medida que aumenta el poder de cómputo dentro de la red de Bitcoin, la complejidad de este rompecabezas también cambia, de manera que la emisión de los Bitcoins que van ingresando dentro del sistema, que se van descubriendo bloque a bloque, sigue siendo determinista, o sea que básicamente es algo que está hardcodeado dentro del código y nadie puede adelantar, o sea, nadie con poder de cómputo puede adelantar los Bitcoins del 2024 ahora o los Bitcoins del 2032 y emitirlos más tempranamente. Entonces, este reajuste de dificultad yo creo que es tal vez lo más ingenioso que hay adentro de la red. En este caso, esta primera captura de pantalla que les traje es de una web que se llama Clockwork Partners, ¿sí? Y lo que nosotros estamos viendo es, en el eje Y, la altura de la blockchain de Bitcoin en miles, ¿sí? Estamos más o menos en el bloque de 720.000, una cosa así. Y abajo el tiempo, y fíjense que salvo en un principio, ¿sí? Que tenía una pendiente un poquitito más rara y un poquitito después, lo que nosotros vimos ahí es que a partir del año 2012 la pendiente de la red de Bitcoin se mantuvo casi constante. Esa pendiente quiere decir que Bitcoin es casi un nuevo reloj mundial, ¿sí? En donde el tiempo de creación dentro de los bloques es lo que está pactado por código. Fíjense que el promedio de los últimos 4 años, 4 años que sería un halving, ¿sí? un epoch de minería completo dentro de la red, es de 147,3 bloques por día. El parámetro de diseño de la red de Bitcoin es 144, o sea que estás muy cerca de que Bitcoin esté funcionando como un relojito. Esos 3 bloques extra, casi 4 bloques extra que estamos teniendo dentro de la red, quiere decir que hay mucho incentivo dentro de la red a seguir agregando cada vez más poder de cómputo. Si esto hubiese sido menos que 144, nosotros lo que podríamos asumir es que hay menos intención de agregar poder de cómputo adentro de la red de Bitcoin. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es medir la dispersión que nosotros tenemos contra este parámetro de diseño dentro de la red de Bitcoin. Entonces, hubo momentos en donde la red decayó. Fíjense que después del inicio de Bitcoin, la red estaba produciendo menos bloques que lo que tenía que producir, ¿sí? Tuvo oscilaciones en donde, fíjense, pasa a producir muchos más bloques que los que debería producir, teniendo este clúster acá en 192. Fíjense que en el 2013-14, que es coincidente con el bull market, ¿sí? Con que crece mucho el interés dentro de la red de Bitcoin, también uno tiene esta joroba de camello, ¿sí? Con respecto al parámetro de diseño, ¿sí? Que va desde 144 hasta 192, y después cada vez va cayendo esa oscilación, ese aumento desproporcionado del poder de cómputo o del tiempo establecido por los bloques,
se fue atenuando cada vez más hasta ahora que está muy cercano a los parámetros de diseño, salvo por aquellos meses en donde el hash rate tuvo que reacomodarse y bueno, hubo menos bloques que los predichos por el diseño. Bueno, es un sistema de primer orden y solamente tenemos ajustes cada 2 semanas. Son los parámetros que vienen trayendo a Bitcoin desde su inicio hasta en adelante. Para las materias primas, tales como los metales preciosos, el petróleo o inclusive las cosechas, ¿sí? Existe lo que se llaman los ciclos de mercado. ¿Sí? Hoy, si alguno miró alguna noticia, el precio del petróleo está superando los $100, $110 por barril, y la soja, si no superó los 600, estaba por ese orden de magnitud. En general, los precios es una señal, o sea, que algo valga cierta cantidad de plata es una señal que se envía mundialmente, y que eso lo que hace básicamente es incentivar a que más personas, ¿sí? Si la soja está a estos precios, todas las personas que tienen la posibilidad de empezar una plantación de soja, lo deberían hacer porque la soja está valiendo más que lo que valía el año pasado. Lo mismo con petróleo, cada vez que el petróleo está en máximos históricos o que aumenta su precio, eso incentiva a que se extraiga más de ese tipo de material. Bueno, básicamente ese es el ciclo de lo que llaman las commodities, de las materias primas, y eso lo sufren todas, ¿sí? Distinto de si son de agricultura, si son metales preciosos o si es la energía. Pero en el caso de Bitcoin, lo que sucede es que con este ajuste de dificultad, que es tal vez lo clave dentro de la red de Bitcoin, nadie puede adelantar, nadie puede crear más de lo que está programado por la red de Bitcoin. ¿Sí? Eso quiere decir que no importa cuánto poder de cómputo haya dentro de la red, si hoy hay 210 exahashes, si a lo sumo ingresan 100 exahashes más, bueno, Bitcoin se va a emitir un 33% más rápido en este época de minería, ¿sí? Época de ajuste de dificultad, en este ciclo de ajuste de dificultad, y cuando se cumplan las 2 semanas, automáticamente se reajusta la dificultad y vuelve al parámetro, en este caso, de diseño. Entonces, Bitcoin escapa a la dinámica de los ciclos de las commodities que nosotros podemos tener. O sea que más hashing power no significa que haya más bitcoins dentro de la red. Y como Bitcoin tiene una oferta que es inelástica, Bitcoin inelástico quiere decir que hay gente, no sé, la mayoría de Bitcoin no se movió en el último año. Eso quiere decir que creo que era el 65% que vi la estadística, si no me acuerdo, era ayer o hoy, no, del por ciento de Bitcoin que no se movió en el último año, y que hay una cantidad limitada de estas unidades monetarias, hace que nadie pueda mover la oferta de Bitcoin, que sea inelástico, y por lo tanto, cada vez que hay más interés por adquirir de estas unidades monetarias, lo que hace es empuja el precio hacia arriba, ley de oferta y demanda 101. Entonces, el modelo económico de Bitcoin, los mineros, a través de este enclavamiento energético, son recompensados con los Bitcoins nuevos emitidos y las tarifas de las transacciones. Y Bitcoin dedica todo el 100% de esta recompensa en estos bloques para pagar por la seguridad de la red, ¿sí? Que en definitiva la seguridad de la red es la energía eléctrica que se gasta para producir nuevos bloques y confirmar transacciones. Los ingresos de los mineros están denominados en Bitcoin, y eso lo vamos a discutir un poco más adelante cuando veamos qué es lo que están haciendo los mineros dentro de la red de Bitcoin, porque eso es interesante como un comportamiento dentro de la red. ¿Sí? Y los mineros tienen sus costos, ¿sí? Sus costos operativos y sus costos de adquisición de nuevos equipos están denominados en dólares, ¿sí? Porque son contratos energéticos o contratos de nuevos equipos, y todos esos precios están denominados solamente en dólares estadounidenses. Entonces se puede establecer un modelo económico para el gasto en seguridad y el subsidio básicamente a la minería. Cuando digo subsidio a la minería, estoy hablando de la emisión monetaria, que es la forma en que por ahora estamos de alguna manera empujando a que la minería de Bitcoin sea una industria. Y que en algún momento, ¿sí?, la minería de Bitcoin se sostenga mayoritariamente con las tarifas de las transacciones que paguemos adentro de la cadena de bloques.
Esta es una tabla que hizo Lynn Alden. Lynn Alden es ingeniera eléctrica también, y después hizo un máster en finanzas. Bueno, ella sabe mucho de macroeconomía y también sabe mucho de cómo funcionan los sistemas computacionales o la electricidad, básicamente. Y entonces ella hizo esta tabla en donde muestra a través de la evolución a través de los años cuánto vale el market cap promedio, ¿sí? La cantidad de energía de valor, por decirlo de una forma, almacenado dentro de Bitcoin, y cuánto se gasta, ¿sí? En energía, o sea, cuánto sale la energía que uno tiene que pagar para ingresarla, para gastarla simplemente. Entonces, fíjense que lo interesante de esto es que Bitcoin tiene un track record de hasta ahora, y si uno lo extrapola, esto está hasta el 2020, fíjense que el market cap de Bitcoin hoy debe estar más cercano a casi el 1 trillón, ¿sí? Fíjense que como porcentaje del market cap, lo que se gasta en seguridad siempre es menor, pero ¿sí? En valores absolutos siempre es mayor. Si uno mira los datos de Cambridge, la energía que se gasta de Bitcoin hoy debe estar en más o menos 100 terawatt hora al año, más o menos. Y bueno, eso es lo que se paga, pero siempre está en constante crecimiento porque es directamente proporcional al poder de cómputo dentro de la red. Fíjense que no es no, no lo es, eso era otra cosa. Acá tengo un gráfico que también me parece súper interesante, que debería actualizarlo, lo hice una vez en un Excel y debería actualizarlo a valores más actuales para ver cómo se va comportando la red de Bitcoin. Pero fíjense que el precio total del market cap de Bitcoin siempre queda por arriba en general de lo que se llama el Realized Market Cap, que es una métrica que hicieron los chicos de Coinmetrics. No tengo mucho tiempo para profundizar, pero es básicamente un promedio ponderado del valor de las monedas. O sea, toma en cuenta el valor al que o sea, los bitcoins que tenía Satoshi en un inicio, ¿sí? Esos bitcoins, como no se movieron nunca, tienen un valor cero porque era cuando Bitcoin no tenía ningún tipo de precio. Sin embargo, los Bitcoin que se mueven el día de hoy están contabilizados al precio del último movimiento. Y entonces Bitcoin en general pasa mucho tiempo arriba de este indicador y pocas veces pasa por debajo de este indicador, ¿sí? Y fíjense que la red de Bitcoin lo que está dándole al resto del mundo es valor transaccional, y entonces Bitcoin hasta en ese momento había transaccionado mundialmente 7 trillones de dólares, hoy ya debe estar por los 15 trillones de dólares en lo que sumamos en los últimos años. Y fíjense que Bitcoin siempre está en un precio total arriba de lo que se les pagó a todos los mineros, si en este caso eso está en la línea verde, que es el Total Miner Revenue, que en ese caso es lo que los mineros obtuvieron por ganancia de emisión monetaria, más las tarifas de las transacciones, y Bitcoin en general también está arriba de lo que se les pagó solamente en tarifas de las transacciones. Entonces, las recompensas de Bitcoin solamente se canjean después de gastar un trabajo que sea demostrable con este Number Only Used Once, y los mineros tienen una política obligada por el resto de la red que ellos tienen que esperar 100 bloques sí o sí para gastar esos Bitcoin. O sea, los bloques que se minan en el día de hoy, 100 es aproximadamente 2/3 de un día más o menos, los van a poder gastar recién mañana a la mañana. El ajuste de dificultad lo que hace es mantener la emisión determinista con un hash rate dinámico, con un hash rate y un precio dinámico, son las variables que nosotros vamos a estar analizando el día de hoy. Y el subsidio de la seguridad es un equilibrio entre la reducción a la mitad de las recompensas y las tarifas, ¿sí? O sea, lo que nosotros tenemos que entender que los mineros van a hacer ellos un cálculo a un horizonte a largo plazo. Si ellos van a comprar equipos que tal vez van a tener en funcionamiento durante algunos buenos años, ¿sí? Por lo menos 4, tal vez 8 años puedan tenerlos en funcionamiento, dependiendo mucho de cómo funciona la ley de Moore. Y entonces ellos a lo largo de ese tiempo van a amortizar el costo del equipo
y van a obtener obviamente ganancias y van a pagar toda la electricidad que consumieron a lo largo de esos 8 años tal vez. Y entonces, acá yo les puse acá que el hardware se está acercando hacia el rendimiento óptico, ¿sí? Los límites físicos que nosotros tenemos adentro de estos chips. Y como resultado, el hash rate total es menos importante que el consumo de electricidad como medida de seguridad de la red. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Lo que quiere decir esta última frase es que el equipamiento de Bitcoin está llegando casi a lo que nos da nuestra computación, nuestra manufactura de los chips. Y eso quiere decir que si se quiere defender más la red de Bitcoin, la única forma de aumentar ese poder de cómputo, sí o sí, es ingresando nuevo equipamiento al servicio de la red. Ya no podemos contar con que los chips van a venir 10, 20, 30 o 40 veces de un orden de magnitud. Voy a ver dónde la tengo esta slide y a ver si... Ahí está. Y después volvemos a esto. En esta slide yo lo que les estoy mostrando es la eficiencia del hardware de la minería de Bitcoin. ¿Sí? Eso básicamente desde que empezaron a crearse los ASICs, que los chips se están haciendo cada vez más eficientes. En general, en la red de Bitcoin se mide la eficiencia de estos chips en la cantidad de hashing power que ellos nos están dando a nosotros, ¿sí? Con respecto a la cantidad de energía que yo les tengo que ingresar. Esto estaba hecho hasta el 2018 y yo le agregué los equipos más nuevos que hay en el mercado, los S19 Pro y el nuevo equipamiento de Intel directamente. Estos equipamientos por ahora están teniendo chips que son chips de 8 nanómetros y ya en nuestras computadoras nosotros tenemos chips de 5 nanómetros y bueno, hay IBM está teniendo la creación de algunos chips de 2 nanómetros, o sea que estamos llegando a algunos límites físicos de esta creación y entonces básicamente ya vamos a poder crear chips más chiquititos y solamente lo que va a hacer la seguridad de Bitcoin es ingresa energía eléctrica para defender la red directamente. Entonces, hubo una persona que se llama Hans Hauge, ¿sí? Que hizo este modelo económico. Él se dio cuenta de que si vos hacías en una escala doble logarítmica, ¿sí? Lo que mostrabas era el poder de... en un eje era la dificultad de la red, que es representativo del poder de cómputo de hashing power, y en el otro eje mostrabas el logaritmo natural también, el logaritmo en base 10 del market cap de la red de Bitcoin. Uno tenía esta recta, ¿sí? Que fíjense que esta recta se adecua al 96%, o sea, este múltiplo, el R cuadrado, te da una indicación de qué tan parecidos son estos dos indicadores. O sea que lo que él demuestra en esta regresión lineal es que mientras más energía hay embebida adentro de la red de Bitcoin, o sea, mientras más difícil es atacarla a la red, evidentemente más valiosa se hace esta red para todos los participantes. No es la única forma de medir lo valioso dentro de la red de Bitcoin, es simplemente este modelo de dificultad, ¿sí? Que tiene esta ecuación que vamos a ver, que es lo que se llama el cociente de dificultades directamente. Este cociente de dificultades lo que hace es armar un cociente entre lo que sería midiendo el hashing power y viendo cuál es el precio que se determina a través de la dificultad de la red y compararlo, ¿sí? Contra el precio que está básicamente el día de hoy la red de Bitcoin. Entonces, lo que nosotros obtenemos es el indicador de abajo, ¿sí? Que es la dificultad de la red. Yo lo tengo acá abierto en esta página que se llama Check on Chain, ¿sí? Es una buena web similar a Glassnode, por ejemplo, pero tiene algunos indicadores y esta es gratuita. ¿Sí? Y entonces, este indicador, que es el indicador de dificultad, ¿sí? A nosotros lo que nos indica es qué tanto por arriba o por debajo de esa regresión lineal nosotros nos estamos encontrando. Hoy el precio justo para la dificultad de Bitcoin, o sea, para la defensa que nosotros tenemos de la red, es de $15.000 y el precio está cercano a los 44, y entonces eso nos da un múltiplo de
68. Y esto nos permite a nosotros entender si Bitcoin está en un lugar, ¿sí?, o sobrevalorado o subvalorado. Fíjense que en los bear markets, ¿sí?, entre el 2013 y 2017, Bitcoin pasó mucho tiempo en la parte donde este indicador valía menos que 1, lo mismo en el 2018, lo mismo cuando cayó a $3.000 antes de la pandemia, estuvo muy cercano, ¿sí?, a 0.3, 0.4, y después de eso pasa bastante tiempo en la parte de arriba. Fíjense que los picos están siendo cada vez menos intensos, ¿sí? El primero de los picos valió 21, después 11, el último de los picos valió 4,74 y ahora estamos en 4,70 y pico, ¿sí? No sé si vamos a tener alguno de esos picos tan intensos. Esta probabilidad, esto nos permite a nosotros, estos indicadores, ¿sí?, utilizar una cosa que se llaman probabilidades o distribuciones probabilísticas. A ver si dónde lo tengo acá. Acá. Esto nos permite a nosotros utilizar una construcción matemática, ¿sí?, que se llama una distribución de probabilidad, en donde básicamente el indicador de la dificultad es una normalización, ¿sí?, del precio de Bitcoin. Nos permite comparar ciclos pasados a ciclos de ahora y entender cómo es que se está comportando este precio de Bitcoin. Entonces, esta distribución de probabilidad, que nosotros también tenemos una lo tenemos también en esta misma web de Check on Chain, nos permite a nosotros hacer alguna pregunta, ¿sí?, como con qué frecuencia ha ocurrido, ¿sí?, frecuencia o probabilidad, que este valor de este índice de dificultad esté arriba de 3, o con qué probabilidad esto se mantiene en un valor debajo de 0,8. Y entonces esto nos permite a nosotros básicamente es identificar los valores, ¿sí?, que nos representan puntos de entrada, puntos para comprar Bitcoin con descuento, por decirlo de alguna forma, o valores de salida, ¿sí?, que básicamente es un lugar donde conviene tal vez desarmar alguna posición de Bitcoin porque tenemos mucho riesgo. Entonces, cuando uno lo mira estos indicadores de probabilidad, ahí está, el indicador de probabilidad, fíjense que nosotros tenemos este primer cúmulo, ¿sí?, de probabilidades. Yo ahora les armé un cuadrito para que lo puedan leer conmigo, ¿sí? Entonces, el 12% del tiempo Bitcoin pasó con este indicador abajo de 0,3. Piensen que este indicador de probabilidad está tomando toda la historia de Bitcoin, o sea que cuando estaba solamente Satoshi minando, este indicador estaba mostrando eso. Después que esté en el 30% hasta 0,5, ¿sí?, pasó desde un valor hasta el otro, ¿sí?, en ese porcentaje, ¿sí?, desde el 12 hasta el 30%. Yo ahora creo que tenía esta slide que era un cuadradito así de acumulación, ¿sí? Yo le puse, en general, si uno está abajo de una probabilidad del 10%, quiere decir que pasa muy poco tiempo ahí abajo el indicador, ahí en esos números, entonces es una señal de compra fuerte, pero si está abajo del 20% es una señal de acumulación, o sea, siempre que el indicador esté hasta 0,4 es una buena señal de compra. Fíjense que en este caso la última vez que tocó, ¿sí?, ese 0 abajo de 0,4 fue la caída de marzo del año pasado, y cuando uno lo mira en retrospectiva, ¿sí?, a los precios del día de hoy, hiciste una multiplicación de por 12 más o menos en tu inversión, ¿sí? Después uno tiene puntos neutrales, ¿sí?, cuando está entre 0,4 y 1,5 es la probabilidad acumulada de un 70%, ¿sí? Entonces, son valores neutrales dentro de la red de Bitcoin. Hoy estamos arriba de ese 70%. Fíjense que estamos ahora entre 1,5 y 3,7, que eso es valores entre el 70 y el 90%, ¿sí? Pero yo les recomiendo siempre que el indicador esté arriba de 3,7, ¿sí?, tomar algún tipo de ganancia, ¿sí?, porque estamos en algún tipo de evento de baja probabilidad, porque cuando estemos arriba de 3,7 en este indicador, fíjense, estamos arriba de un evento que solamente tenés 10% más. ¿Cuál es la posibilidad de que el precio siga subiendo y que se encuentre un poco en estos rangos?
sobre todo teniendo en cuenta que en el pasado, la última vez que estuviste en esos puntos, es muy poca la probabilidad, ¿sí? Estamos en 4 y pico, hoy estamos en 2,80. Fíjense que si hubiésemos desarmado en 4 y pico hubiésemos desarmado algunas posiciones, nos hubiésemos ahorrado algunos disgustos dentro de la red de Bitcoin. Y bueno, si el indicador ya te da arriba de 4,45, obviamente convenía desarmar, ¿sí?, algunas de las posiciones porque es algo muy riesgoso. Fíjense también que uno tiene muchos eventos en esta probabilidad tiene 127 eventos en la probabilidad de arriba de 6. Esto no nos discrimina más valores de arriba de 6, pero son estos eventos que nosotros tenemos acá, que llegó hasta 21 o que llegó hasta 11, que haya un múltiplo de este indicador arriba de 6, es un evento que no vimos desde el año 2014, ¿sí? Fíjense que acá llegó a principios del 2014, que llegó hasta 5 y pico, ¿sí? Y en los últimos años no estuvimos cerca, pero no tan cerca para estar en uno de esos eventos de muy baja probabilidad, que fueron solamente 127 días, como nos mostraba este histograma. Solamente 127 días ha estado el indicador, ¿sí?, en estos valores tan altos. Es muy poco realmente. Entonces, estos histogramas así nos permiten a nosotros vincular, ¿sí?, el poder de cómputo de Bitcoin, nos permiten a nosotros generar este indicador de lo que sería un precio justo dentro de la red de Bitcoin, y nos permiten a nosotros tomar algún tipo de ganancias o identificar algunas condiciones de sobreventa o algún tipo de sobrecompra, y nos permite a nosotros tener estos eventos de baja probabilidad. O sea, cuando nosotros vemos que hay algunas frecuencias que son muy chiquititas, nosotros podemos decir, bueno, mira, estoy en una frecuencia muy chiquita para comprar directamente, el indicador está, no sé, en 0,40, bueno, conviene, si tengo algo de disponibilidad de plata, comprar algo de Bitcoin en retrospectiva. Y, o sea, eso nos podemos arriesgar nosotros, nos vamos a dar cuenta si después, obviamente, Bitcoin se recupera. Y lo mismo en la sobreventa, pero a la inversa directamente. Entonces, nosotros establecimos entonces unos conceptos mediante los cuales la rentabilidad de la minería de Bitcoin es una función del precio y de la energía. El ajuste de dificultad siempre acerca en general al equilibrio minero, de igual forma que lo hace el halving monetario. Recuerden que los halvings lo que hacen es reducir la recompensa para los mineros, reducen la emisión monetaria a la mitad, y entonces se les ajusta a ellos lo que ellos están recibiendo. Lo mismo también los ajustes de precio. Si Bitcoin está en unas semanas en $70.000 y después, 2-3 meses después, está en $35.000, eso también es un ajuste de precio que el minero tiene que estar considerando a la hora de sus ecuaciones de rentabilidad para el CAPEX y el OPEX. Por lo tanto, sí, es razonable concluir que para mí el precio es el que lidera al hash rate. Cada vez que aumenta el precio, más poder de cómputo entra a la red para defenderla, porque hace que equipos mineros más viejos sigan siendo rentables, que de otra forma no podrían ser rentables, básicamente. Entonces, y no es al revés en general. Entonces, los mineros siempre son inversores a largo plazo para sobrevivir, y entonces hay que mirarles o conviene tal vez observar qué es lo que están haciendo los mineros como una señal macro valiosa. Ya, a ver dónde lo tengo, lo de los precios de los mineros. A ver si lo tengo acá. Lo tengo en una web. La misma web de Check on Chain a nosotros nos permite mirar en los balances de los mineros, ¿sí? Nos permite ver cuáles son los balances que hay. Fíjense que hoy los mineros tienen 1.000.000, casi 800.000 bitcoins. Esto está contabilizando todos los bitcoins de Satoshi Nakamoto también, que más o menos son 1.100.000 bitcoins, de acuerdo a lo que dijo Sergio Lerner. O sea que en verdad los mineros de de estos primeros saltos tienen solamente 700.000 bitcoins, y si contamos a los pools de minería, los mineros están teniendo más o menos 1.500.000 bitcoins en total. ¿Estoy haciéndolo bien la cuenta? Sí.
que eso estoy contabilizando, lo que sostienen los mineros más los pools de minería, que es lo que está contabilizando. Así como uno puede mirar los balances y puede observar qué es lo que estuvieron haciendo los mineros en este último momento. Fíjense que uno puede hacer zoom y entonces fíjense que cuando aumenta el precio, los mineros automáticamente bajan algunas de sus reservas, ¿sí? O sea que están vendiendo parte de sus bitcoins para financiar sus operaciones a largo plazo. Eso nosotros lo podemos ver a lo largo de toda la historia de Bitcoin, así como podemos ver cuando ahorran también. Fíjense esta gran joroba que nosotros vemos acá después del 2014, son mineros que solamente ahorraron sus bitcoins y nunca vendieron ninguna cantidad. Y si ustedes quieren ver algo tal vez un poco más legible, uno puede usar esto que se llama Bitcoin Miner Flows, lo que está haciendo es medir los balances de los mineros. O sea, cada vez que uno pasa un día, lo que se puede observar es si los mineros estuvieron o vendiendo o si estuvieron comprando, en este caso, algo de Bitcoin. Fíjense que es parecido a lo que vimos la vez pasada, cuando Bitcoin llegó a 60 y pico mil, 69.000, que fue el pico máximo de su precio. ¿Sí? Fíjense, miren toda esta joroba acá, los mineros directamente vendieron más Bitcoin que lo que ahorraron, ¿sí? Y lo mismo en esta última caída acá, los mineros siguieron vendiendo. Entonces, estudiar qué es lo que hacen los mineros de Bitcoin siempre es interesante para saber cuál es la visión macro del sistema de Bitcoin, si los mineros están ahorrando Bitcoin o si los mineros están vendiendo Bitcoin para financiar sus operaciones, y qué es lo que está haciendo el hashing power. El hashing power, si está creciendo o si el hashing power está decreciendo. Fíjense que eso lo que nos dice a nosotros es si, bueno, básicamente hay más infraestructura deployada para seguir defendiendo la red. Además de estos indicadores, ¿sí? Willy Woo, no me quiero extender mucho más, creo que tengo este y dos más para comentarles. Willy Woo creó un indicador que se llaman las cintas de dificultad o hashing ribbons, también lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar en sus dos versiones, ¿no? Como las cintas, o también lo pueden encontrar también como el indicador que da la señal de hashing ribbons en TradingView. Y bueno, esto básicamente es una medida que nos dice qué es lo que está pasando con el hashing power a muy corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y bueno, tiene unos comportamientos básicamente que nos indican a nosotros qué es lo que está pasando dentro de lo que sería la media móvil. Básicamente son una serie de promedios móviles que establecen estas cintas de seguridad. ¿Sí? Este gráfico lo pueden ver en vivo en la misma web de él, en charts.wobble.com/Bitcoin Difficulty Ribbons. Y fíjense que lo que terminan siendo son medias móviles de 200 días, de 128 días, de 90 días, de 50, 40, 25, 14 y 9 días de lo que sería la dificultad, en este caso, del hashing power que uno va teniendo o la dificultad de la red. Y fíjense que uno puede darse cuenta rápidamente en este tipo de gráficos que cuando las cintas se están expandiendo, fíjense que las más sólidas, que son las de 200 días, y las más claritas son las más cortas, es similar a cuando hacemos promedios móviles del precio. Quiere decir que el poder de cómputo del corto plazo está aumentando más rápido que el poder de cómputo del largo plazo. Lo que eso nos está indicando a nosotros es que se está deployando nueva infraestructura dentro de la red de Bitcoin. Por contraparte, ¿sí? Cuando las cintas de las hashing ribbons se comprimen, lo que básicamente nos está indicando es que no hay nueva infraestructura o que se está quitando infraestructura dentro de la red de Bitcoin. Fíjense, cuando vemos lo que sucedió en China, ¿sí? Fíjense que tuvimos una compresión en un principio y después las cintas de hashing ribbon pasaron a estar las más cortas, las de menor time frame, pasaron a estar por debajo de las de mayor time frame. Eso quiere decir que se estaba quitando infraestructura dentro de la red de Bitcoin, y eso fue el evento de la minería de China, la prohibición, ¿sí? Y luego empezó a deployarse nuevamente esta infraestructura, y esta señal, ¿sí? Que es básicamente la señal es que
la media móvil de 9 días supera la de 200 días, es cuando oficialmente, por decirlo de alguna manera, se da la señal de hashing ribbons, ¿sí? Que es una señal en este caso de compra, porque quiere decir que que está aumentando el poder de cómputo dentro de la red de Bitcoin. Este es un indicador que es un buen indicador para entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y esto es lo que estuvimos hablando recién. En un bull market, ¿sí? Las bandas se van expandiendo y las de time frame más corto, claramente son las que están por arriba, y lo que indica es que nuevos mineros están ingresando a la minería de Bitcoin. Por contraparte, en un bear market, ¿sí? Lo que pasa es la inversa, ¿sí? Las bandas se van contrayendo en un principio y después lo que sucede es que las de menor time frame pasan a estar por debajo de las de mayor time frame, y eso quiere decir que se está desarmando las posiciones de minería directamente. Entonces, hemos visto la mecánica de la rentabilidad de todos estos mineros, y esto crea básicamente un vínculo claro entre la tasa de hash y el precio de Bitcoin, ¿sí? Con la regresión lineal, como nosotros lo vimos. Y al igual que muchas otras características de Bitcoin, se entienden mejor en el espacio logarítmico debido al crecimiento exponencial que tiene la red de Bitcoin. ¿Sí? Y luego del trabajo de Hausch, en el 2018, podemos realizar este análisis de la regresión lineal para determinar si existe una relación formalizada entre el market cap, ¿sí? Y el logaritmo, en este caso, de la dificultad. Y como estuvimos viendo, existen varios indicadores que nos permiten a nosotros entender cuál podría ser el hipotético comportamiento de los mineros, ¿sí? Así como les mostré qué era lo que estaban haciendo exactamente los mineros, si estaban gastando Bitcoin o si estaban ahorrando Bitcoin. CryptoQuant, que es un indicador, ¿sí? Generó este indicador que es básicamente lo que se llama Miner Halving Capitulation Index, que ellos lo que están viendo es el total miner outflow, o sea, lo que venden los mineros versus lo que venden los mineros en los últimos 365 días. Esto está en vivo, ¿sí? Si ustedes simplemente es gratuita este indicador. A ver si podemos ingresar rápidamente. Y esto nos va a dar una idea de qué es lo que están haciendo, ¿sí? los mineros ahora. Miner Position Index. Fíjense que en el último tiempo, desde la caída de marzo del 2008 hasta toda la subida, los mineros estuvieron vendiendo, ¿sí? Vendiendo más que lo que estaban vendiendo con respecto a los últimos 365 días. Y a partir de los precios de Bitcoin, los mineros quedaron vendiendo simplemente pequeñas fracciones de Bitcoin. Cuando el indicador está en negativo, quiere decir que en general los mineros están ahorrando más que lo que están en este caso vendiendo, por decirlo así. Fíjense que en algunos puntos es negativo y en otros puntos es positivo. Ese miner outflow lo que te están midiendo es eso, si es una forma de un indicador. Lo vimos recién en la web de Check on Chain también de otra diversa forma. Y después, otro indicador que sirve para nosotros, no para entender tal vez lo que los mineros están haciendo efectivamente, sino para entender cuánto es el riesgo que tienen los mineros, es esta idea de David Puel, que para los que no lo conocen es uno de los primeros que empezó en hacer on-chain analytics, que es una idea simple, ¿sí? Pero bueno, es una métrica del riesgo que tienen los mineros en general, ¿sí? Que nos permite a nosotros entender cuál podría ser el próximo paso que vayan a hacer los mineros. Entonces, fíjense que lo que hace es crear lo que se llama el múltiplo de Puel. Fíjense que lo que hace es buscar la emisión monetaria diaria de Bitcoin en dólares, o sea, lo está buscando con respecto al precio diario, y después lo compara contra la emisión monetaria de los últimos 365 días. Este gráfico ustedes lo pueden ver en esta web que se llama Look into Bitcoin, ¿sí? Que yo se las traje acá en vivo. Y fíjense que es una medida cuantitativa del riesgo que están teniendo los mineros, porque los mineros, ellos también, como dijimos, cobran en Bitcoin, ¿sí? Su trabajo.
y entonces al cobrar en Bitcoin, básicamente, si ellos están en un momento en donde el precio sube mucho, Daily Coin Issuance, si el precio de Bitcoin sube exponencialmente, ellos quedan también como con mucho riesgo en su balance sheet, en sus ahorros, y ellos lo que puede ser que hagan es vender parte de esos Bitcoins para descargar un poco de riesgo, ¿sí? Y poder subvencionar sus próximas operaciones para los próximos 2, 3 años de trabajo. Fíjense que dio la última orden de compra, en este caso, en el 2017, en el pico de 2017, y hasta ahora no hemos visto que hayan dado otra orden de venta en este último ciclo. Sí estuvo cerca, pero no dio como una orden de que haya muchísimo riesgo. Piensen que la minería de Bitcoin también se ha profesionalizado, no solamente desde el equipamiento, sino desde su financiación. Los mineros ahora pueden pedir préstamos dejando Bitcoin como colateral, o pueden vender acciones, ¿sí? Si son una empresa minera que cotice en bolsa, o existen en FXT derivados de lo que sería el hashing power. Entonces, los mineros, a diferencia del 2010, 11 o el 2013, 14, que era todo más precario, hoy ya los mineros también tienen otro tipo de infraestructura financiera para poder solventar sus operaciones, y ya no solamente no dependemos tanto de lo que ellos hagan como participantes dentro de lo que sería la minería, en este caso de Bitcoin. Y entonces, como para darle ya un resumen y estar casi en tiempo de lo que nos propusimos, que era 1 hora, exploramos algunas heurísticas sencillas, pero que son poderosas técnicas para analizar y para modelar el mercado de Bitcoin. ¿Sí? Vimos osciladores de evaluaciones, el múltiplo de dificultad, vimos algunas distribuciones de probabilidad, como podían ser el histograma que analizamos con este indicador, y también vimos algunos indicadores on-chain, como los balances de los mineros, las hashing ribbons, y algunos indicadores extra, como el múltiplo de Puel o el de CryptoQuant que nosotros vimos recién. Establecimos algunos conjuntos de reglas simples, ¿sí? Basados en el desempeño pasado, que básicamente no es algo que nos garantice el futuro, ¿sí? Y estas herramientas nos ayudan a nosotros a tener alguna ventaja con respecto a otros participantes, ¿sí? de mercados, y revisamos cuáles pueden ser las condiciones de borde, ¿sí? Para los mercados actuales. O sea, vimos cómo estaba el indicador hoy, si estaba sobrecomprado, sobrevendido, estaba en una condición entre natural y un poquitito elevado directamente. Entonces, disclaimer y limitaciones. El rendimiento pasado, ¿sí? No indica ningún tipo de rendimiento futuro que nosotros tengamos, indistinto de los indicadores que querramos analizar, sean on-chain o análisis técnico o lo que les guste mirar, ¿sí? Siempre existen las posibilidades de algún tipo de evento de cisne negro, como lo fue en marzo de la pandemia, o un superciclo hiperbitcoinizador, como podría ser que de pronto todo el mundo se despierte y diga Bitcoin es lo mejor que le pasó a la historia de la humanidad, y Bitcoin se va a $1.000.000 por moneda. Esos dos escenarios siempre son posibles y no hay nada que podamos hacer para evitarlo, ¿sí? Las externalidades del mercado de Bitcoin van cambiando con el tiempo, el mercado va madurando y evoluciona con el tiempo, ¿sí? Eso lo vimos recién con la financiarización de la minería de Bitcoin, y hay veces que hay manipulaciones del precio de Bitcoin, ¿sí? Como fue el ejemplo de la estafa de Plus Token o Bitcoinet o ganancias deportivas. O ganancias deportivas no manipula tanto el precio de Bitcoin, no tiene tanto peso, pero Bitcoinet o Plus Token sí, en ese caso. Podrían haber hacks de las casas de intercambio o desarrollos regulatorios, como lo vimos en el caso de China, que alteren el precio o las métricas que estuvimos analizando de la red de Bitcoin. Y después, las fuentes de información que yo les brindaba. Hoy toda la data la saqué, algunos casos de Glassnode, ¿sí? Coinmetrics.io, ¿sí? Es uno de los gráficos que mostré hoy. Look into Bitcoin, ¿sí? Que fue otro de los que utilizamos. Y Check on Chain, ¿sí? Que son buenas fuentes. Después seguramente vamos a mandar un correo con las slides para aquellos participantes que vinieron, los que no pudieron venir, que puedan mirarlo asincrónicamente el webinar de hoy.
y entonces pueden tener las referencias de todo lo que utilicé yo y algunas de las fuentes de información de las cuales yo fui leyendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Que me ayudan a mí a aprender, obviamente, como todos, y que me dan algunos de estos insights. Dan Held, ¿sí? La prueba de trabajo es eficiente. Paul, ¿sí? El apellido impronunciable. Nada es más barato que la prueba de trabajo. Christopher, otro apellido impronunciable. Una información honesta acerca del precio de Bitcoin, el hash rate y las dinámicas de la minería de Bitcoin. Willy Woo, la introducción a las cintas de dificultad. El paper de Hans, que le decía que es un análisis de cómo entender a Bitcoin bajo la lupa del value investing de Warren Buffett, que es lo que popularizó él. CoinShares de Bitcoin Mining Network, que de ahí saqué el gráfico de la eficiencia de la red. Gigi, Bitcoin Energy Consumption, y de la Universidad de Cambridge, la web que tienen ellos de el consumo energético de Bitcoin. Son algunas de todas las referencias que ustedes. Traté de ser lo más extensivo por si ustedes después quieren chequear mi trabajo y lo necesario. Y bueno, muchas gracias por venir, por participar. Les pedimos disculpas por la demora y por el malentendido con Eventbrite, y si bien empezamos un poquito más tarde, me quedo ahora para responder ahí algunos de todas las preguntas que tienen, y para ver directamente lo que quieran hacer. No sé si quieres hacer un parate ahora, y vamos mostrando las preguntitas. Sí, muchas gracias, Julián. Muy buena la explicación. La charla fue muy, muy interesante. Los invitamos a todos que puedan participar desde la ONG, las diferentes actividades que hay. Y bueno, ahora vamos a ir a responder algunas de las preguntas que fueron agregando en el chat. No sé si las puedas leer ahí o quieres que te ayude. Sí. Bien, lástima que me perdí la primera parte porque decía, bueno, hay alguien que está ahí, va a quedar grabado y lo van a poder ver. Acá alguien que me decía, me confirmaba que Laszlo era el que había inventado el GPU mining. Yo no me acordaba, capaz que también inventó los mining pools. Yo no me acordaba si las dos cosas eran de Laszlo. Entonces, ahí Camilo, gracias, que dio un artículo acerca del Bitcoin Pizza Day y la invención del GPU mining. Está muy bueno. De hecho, Cita del 21 tiene unas buenas revistas y artículos que son interesantes de irlos leyendo. Son artículos cortos, en general de 5 o 10 minutitos. Yo leo varios de ahí, dice. Entonces, Lisandro, paso a las preguntas que ya son formales. Dice, Lisandro nos dice, la utilización de los ASICs de forma exclusiva es establecido en una modificación en el código del software. No, de hecho, nadie puede saber con qué estás minando vos, simplemente tiene que ver con una ecuación económica. Si hoy uno utiliza una GPU para minar Bitcoin, uno pierde plata directamente con respecto a lo que sería la ecuación económicamente rentable. Entonces, no hay ninguna modificación en el software, es simplemente que si vos estás minando Bitcoin, por ejemplo, en una GPU al precio de hoy, claramente estás perdiendo plata, y si vos lo seguís haciendo, o sea, siempre el mecanismo de incentivo de la minería de Bitcoin es poder vos pagar tu equipo, pagar la electricidad durante el return of investment de lo que vos invertiste para el equipo y obtener una ganancia. Hay que pensar que la minería de Bitcoin es un negocio. Y el hecho de vos tener que comprar la GPU y después perder plata porque te sale más plata la electricidad que estás gastando con respecto a los Bitcoins que vos obtenés adentro del sistema, hace que no te sea rentable esa inversión y que sigas teniendo que poner plata y que no sea algo básicamente rentable. Entonces, eso quiere decir que no sean usadas las GPUs. Ahora las GPUs quedaron para otras altcoins como Ethereum o otro tipo de mecanismos. Entonces, Carlos dice, a medida que ingresan más poder computacional o poder minero, ¿no disminuye su retribución para los mineros? Claro, en general, si uno tiene un 1% de la emisión monetaria, ¿sí? Suponete que yo tengo una emisión monetaria, yo tengo el hashing power el 1% de la red. Yo de los 900 bitcoins que se emiten por día,
recuerdo, creo que era esa la cantidad, ahora eran 6,25 por 144, hago ese chequeo ahí nomás, 6,25 por 144, sí, de los 900 bitcoins por día yo me quedaría 9 en ese caso, o sea, emitiría un bloque al día. Si aumenta más el poder de cómputo, y yo lo que tengo es, en vez de tener el 1%, tengo el 0,5% del poder de cómputo de minería, en vez de llevarme 9, me voy a llevar 4,5 bitcoins diarios. Entonces, lo que yo me llevo son bitcoins adentro del sistema. Después hay que entender que si entra más poder de cómputo dentro de la red de Bitcoin, lo más probable es que también el precio de Bitcoin haya aumentado, ¿sí? Porque si se duplicó el poder de cómputo, esa recta de regresión lineal que había, que Hans encontró, claramente indica que la red es más segura y le da más confianza a todos los participantes para seguir, bueno, para que gane evaluación Bitcoin directamente. Entonces, Lisandro nos dice, 1, la caída o retiro de mineros de la red conlleva a una caída en la tasa de hash rate. ¿Qué aspectos pone en riesgo la seguridad de la red? Bueno, siempre hay riesgos dentro de lo que serían ataques físicos con respecto al hash rate, o sea, que más países directamente prohíban la minería de Bitcoin. Ya lo vimos con China, y era el país que tenía casi el 50% del poder de cómputo, y al año más o menos, o un poco menos, a los 9 meses, el poder de cómputo ya se restableció y ya lo superó directamente. Ahora la tasa de hash rate está en 210.000 exahashes más, 210 exahashes. O sea que el riesgo en la seguridad de la red, yo no lo veo si cae el hash rate. O sea, los bloques van a venir más lentos, en vez de venir cada 10 minutos, vengan cada 12 minutos, lo que se haga difícil de transaccionar dentro de la red de Bitcoin. Eso podría ser uno de los aspectos directamente, pero no lo veo algún riesgo, básicamente. Otro riesgo que podría haber, pero es indirecto, no es con respecto a la minería o hash rate, es algún bug en el código o algún bug que alguien rompa la función de minería de Bitcoin, que es la SHA-256. Podría suceder, no ha sucedido nunca. Por ahora es una de las funciones criptográficas más seguras que hay. Bueno, en el caso de que alguien la logre craquear y que la logre romper, lo que habría que hacer es buscar una nueva función de minería dentro de la red de Bitcoin. La segunda pregunta dice, ¿podría caer el hash rate de tal manera que sea más fácil minar con equipos menos sofisticados o hay un impedimento en el código? No, no hay ningún tipo de impedimento. Sí, si el poder de cómputo cae, evidentemente los que se quedan dentro de la red, por ejemplo, si vos tenías un 1% del poder de cómputo de la minería total y cae el hash rate a la mitad, como fue el caso de China, todos los que quedaron, o sea, ahora mi 1%, en vez de ser un 1%, es el 2%, y entonces de esos 900 bitcoins al día, yo en vez de llevar 9, me estoy llevando 18. Soy de los pocos que quedó en funcionamiento luego de la minería de China. Entonces, eso sí, no sé si tiene que caer tanto como para que equipos muy viejos entren en funcionamiento. Podría ser, si es una ecuación dinámica entre el precio, el hash rate y la dificultad. Esas tres cosas te van a decir, y el precio de la electricidad, obviamente, te van a dar ahí si tu equipo es rentable o no es rentable. Hay una web que se llama ASIC Miner Value que te permite hacer ahí algunos cálculos directamente. ¿Sí? Entonces, es esa combinación entre el precio, el equipo, si ya la tenés o si tenés que invertir y amortizarlo, y el precio de la electricidad. Son esas cosas que te devuelven a vos. Entonces, dice la pregunta número 3 de él mismo, dice, ¿podemos destacar en la prueba de trabajo en comparación que este mecanismo de consenso sea más descentralizado por el hecho de la libre entrada y de la salida como minero de la red? Bueno, los dos tienen sus ventajas y sus desventajas directamente. En la prueba de trabajo uno tiene que comprar un equipo minero, sí o sí. Hay algunos más caros, hay algunos más baratos, obviamente. Hoy un equipo de última generación está rondando los 10.000, 12.000 dólares, entonces es algo costoso, por decirlo de alguna manera. Y en la prueba de Proof of Stake
básicamente lo que vos tenés que hacer es comprar las monedas como para poder apilarlas y participar del consenso, apilarlas, digo, ponerlas en el consenso de la red, apostarlas a que vos vas a poder conseguir un bloque válido. Entonces, los dos tienen alguna forma de entrada. Después, vos lo que tenés es ventajas y desventajas. La ventaja para mí, que me parece y que es la que me asocia mi carrera a Bitcoin, es que vos estás utilizando la electricidad, que es algo extrínseco al sistema. O sea, la electricidad es un bien que es válido y que es codiciado por todos lados del mundo. O sea, en general es el commodity por excelencia del mundo, el petróleo o la energía eléctrica, y es lo que está embebido adentro de todas las cosas que nosotros consumimos. Cuando yo estoy consumiendo esta botella, no estoy consumiendo la botella, sino que estoy consumiendo toda la energía con la que se produjo esta botella, y eso es tal vez uno de los costos más grandes dentro de los sistemas, ¿sí? Eso tiene como ventaja que sea algo extrínseco al sistema. En cambio, en la prueba de participación te queda todo intrínseco, las mismas monedas y el consenso del sistema está todo adentro digital directamente y no tiene ningún contacto con el exterior. Que eso me parece que hay un peligro ahí, habría que ver bien qué tal le sale a Ethereum el pase a la prueba de Proof of Stake. Como contraparte, Proof of Stake tiene una ventaja que básicamente su huella es muy fácil. O sea, si hoy vimos la minería en China de Proof of Stake, ¿sí? Moviste tus monedas a otra jurisdicción en un bloque y ya estás haciendo stake en otra jurisdicción. Que eso en el caso de Bitcoin lleva tiempo porque hay que mover equipamiento directamente. Entonces son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Ahí Fede, que me conoce, muchas gracias. Carlos también, que dicen todos acerca de la presentación. José dice, muy buena presentación. Cuando compro BTC en Binance, ¿cómo se hace la sincronización con el precio? Es decir, las compras de Bitcoin en Binance registran en el libro contable de Bitcoin. No, es en las compras de Bitcoin adentro de un exchange, es simplemente en la base de datos de ellos. Así que hasta que vos no las retires hacia la cadena de bloques dentro de la red de Bitcoin, son simplemente un asiento contable dentro de los balances de Binance. Que Binance tiene 100 Bitcoin, vos le compraste 0,1 Bitcoin, ¿sí? Primero adentro de la plataforma de ellos, y hasta que vos no lo retirás, ese 0,1 Bitcoin hacia tu control, ¿sí? Ellos ahí hacen una salida de los 100 Bitcoins que tenían en la red de Bitcoin, ellos te envían una fracción y te queda directamente ahí. Que no tenía nada que ver con esto, o sea, pero la respondemos igual. Estábamos hablando de minería. Acá César dice una cosa, una pregunta más. Sí, vamos cerrando que ya nos pasamos del horario. Dice, ¿no ves el riesgo de la centralización en pos y mayor control de los gobiernos? Sí, claramente. Como ese es claramente un riesgo del proof of stake. Hay varios papers que lo hablan acerca de cómo funciona la centralización en la prueba de trabajo. O sea, vos, como ya tenés monedas adentro del sistema y la estás apostando a la sincronización dentro de la red, vos te llevas la misma recompensa, que son más monedas del sistema. Eso claramente tiende a la centralización de que un participante o grupo de participantes tengan todo el control monetario. En el caso de Ethereum, en conjunto con las bombas de dificultad que ellos tienen y la política de los hard forks, eso quiere decir que ellos tienen la política de cada vez que actualizan la red, todos los nodos se mueven hacia la nueva versión del software, y los nodos viejos quedan fuera, quedan deprecados, no podés participar dentro de la red, que eso es diferente dentro de la red de Bitcoin, donde uno tiene clientes muy antiguos dentro de la red de Bitcoin y están todos sincronizados, no importa si estás corriendo la versión software 15 o la 21 o la última que salió, claramente es un riesgo, porque se juntan todas las cosas de la centralización y cómo tienen el control ellos del consenso de la red, particularmente. Entonces, básicamente eso yo creo que es complicado. Más allá de que está la Fundación Ethereum y que está Vitalik y está Consensus y está la Fundación de Lido, que son los que apuestan a tener más o menos casi el control de todo el stake de la red de Ethereum, y es medio una bomba de tiempo hasta que venga algún gobierno y les diga, che, esto se puede hacer, esto no se puede hacer con respecto a una jurisdicción. Eso son peleas legales que yo no tengo la última palabra, no sé lo que va a ir sucediendo.
directamente, pero sí es algo que podría suceder. De igual forma que todo el mundo que decía el 50% de la minería está en China, esto puede ser una bomba de tiempo para algún momento, y en algún momento explotó la bomba de tiempo, el hecho de que la prueba de trabajo esté bastante concentrada en la Fundación Ethereum, en la Fundación Lido, y en Consensus, en algunos grandes jugadores, y bueno, hace que en algún momento alguien pueda ir por ellos desde el punto de vista legal, sí o sí. Entonces, ellos pueden, hay que ver dónde están constituidas, si bien las monedas, como decíamos, si bien las monedas pueden pasar de jurisdicción a jurisdicción rápidamente, las fundaciones no, porque las fundaciones están constituidas las fundaciones y empresas están constituidas en ciertas localizaciones. Y eso es algo que no lo puedes pasar de un lado a otro instantáneamente. Así que, nada, son peleas, son cosas que se van a ir desatando con el tiempo y eso simplemente el tiempo nos va a ir mostrando un poquitito más cuáles son los ataques contra estos criptosistemas, por decirlo así. Bueno, siendo las 15:45 y luego de 1 hora y media, les agradecemos a todos por participar. A Jenny, que me hizo de coequiper. Muchísimas gracias, Jenny. Sí, muchas gracias a vos y a cada uno de los que nos acompañaron hoy y a los que nos van a ver por la transmisión que va a quedar grabada. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes, que nos manden, digamos, alguna pregunta o lo que tengan, que nosotros vamos a ir acompañando. Muchas gracias. Hasta luego.